veremos cómo acaba eso. Pero los que hacemos el turno de oficio y la asistencia de detenido, lo que más vemos es pequeños, en el ámbito de drogas, pequeños trapicheos, muchísimo últimamente, cada vez más, y eso desde aquí a la gente responsabilidad con el coche y el alcohol, cada vez más delitos por seguridad vial, por alcoholemias. O sea, todos sabemos que en nuestro toque guardia de fin de semana, el lunes por la mañana, tenemos hasta 4 y 5 delitos, y hablamos de delitos, no contamos delitos, encima. Claro, son delitos. Delitos, es que una vez comete ese delito y se le sanciona, se le condena, tiene antecedentes penales, y hay gente que cree que es una broma y está acabando en prisión porque reinciden, ¿no? Y bueno, esto vamos a sí, dejarlo claro. La gente llega ya entrando en prisión por temas de tráfico. Yo tengo a un señor que está ahora mismo en prisión, cumpliendo 6 meses, porque es la tercera vez. Bueno, suman carné y alcoholemia, ¿no? O sea, le quitan el carné, sigue conduciendo, y llega un momento que, evidentemente, pues, no, es la tercera vez, creo que era. En un momento que, como las penas son o, ¿no?, privación, multa o, que el fiscal y el juez no le queda más remedio a veces de quitar prisión, puesto que, claro, una persona que en 2 años ha escogido 6 veces, o bien sin carné o con alcoholemias, pues claro, es un peligro para la sociedad. Bueno, nosotros humildemente desde la Abogado Responde hacemos lo que podemos, porque hemos dedicado 2 programas a temas de tráfico, con lo cual la labor de concienciación en ese sentido tratamos de hacerlo. Entonces, volviendo a lo que decías de lo que más veíamos, ¿no?, en Ferrol, era ese tipo de delitos, ¿no? Robos, hurtos, a veces faltas porque son destrozos, pues las típicas noches de juerga. ¿Con la crisis está aumentando el número de delitos? Sí. Yo entiendo que sí, y el número de asistencia que tenemos en las guardias son mayores. Yo creo que también robos de cobre, hurtos, ¿no? Es que ahí la calificación jurídica es cambiante, ¿no? Y luego estamos con el tema de la violencia de la mujer, que creo que, según me comentaste, si no está a tiempo, llegaremos allí, que también es un tema. Que por cierto, ahora que se acercan las elecciones y probablemente todos los partidos políticos están haciendo sus programas y demás, César, creo que sería bueno que se aumentase las partidas presupuestarias en seguridad, es decir, está especialmente insegura la zona, digo obviamente policía local, que es lo único que depende de los ayuntamientos. Lo que a uno lo daña, vamos por partes, ¿no? Y yo creo que nadie debe tener miedo a un estado policial, ¿no? Yo creo que si somos gente de orden, ciudadanos medios, el hecho de que tengamos, además yo creo que hay carencias, y más en la policía local, de efectivos. Es una opinión personal, yo no estoy en ninguna descripción política. Si bien eso es cierto, lo que a uno lo daña. En cuanto a la criminalidad de Ferrol, si se pregunta ya por ahí, es cierto que tenemos un índice bastante bajo, pero eso no significa que no tengamos índice, y que, no, como te dije antes, no tengamos, pues a veces hay fines de semana de 10 y 12 detenidos, ¿no? Me refiero, vamos a ponerlo todo en justa medida, ¿no? Y luego también está que yo animo a la gente a que denuncie cuando tenga tal, porque a fin de cuentas los políticos juegan un poquito con eso, ¿no? Con que como no hay muchas denuncias, pongo menos policías. Entonces las plantillas de Ferrol, lejos de estabilizarse y aumentar, pues puede que el político de turno tenga la tentación de quitarlo. Bueno, perdón, pues yo creo que estamos entrando en política en vez de derecho penal, que es lo que hemos venido. No, era simplemente un poco como sanciones periodistas, que por cierto, ya adelanto que tratamos de traer a un abogado que, bueno, que sepa de un poco de derecho electoral para esa época preelectoral, en la que incluso pues tratamos de traer a alguien licenciado en Derecho de cara a partido político para que un poco también diga pues bueno, pues lo que considere conveniente, ¿no?, de que se puede modificar a nivel jurídico, que incida de alguna forma en el derecho y la política. Ya digo, serán 2 programas distintos, uno en el que traemos a un abogado licenciado en Derecho al menos de cada partido político, que además los hay, y por otra parte el traer pues a alguien que explique un poquito el derecho electoral, todo el proceso electoral, eso, bueno, pues ya digo, los programas pendientes próximos, además, las elecciones son en marcha. Bien, ¿hay alguna razón por la que los medios de comunicación, estamos en uno de ellos, pero desde la perspectiva de César, que se fijen más en determinados delitos más que en otros? Yo creo que es la propia curiosidad de la raza humana, ¿no? Es el sentido, no sé, es que yo nunca me lo he explicado eso a nivel personal ya, porque es cierto que les encanta, ¿no? Y tenemos programas prácticamente dedicados a eso, ¿no? Hombre, no estamos en los tiempos, yo soy más mayor que tú, en que había un periódico dedicado de exclusiva a, creo que se llamaba El Caso, dedicado en exclusiva a crímenes, era algo tal, ¿no?, típico de la dictadura.
cierto que ahora mismo gusta mucho y mediáticamente tienen mucho tal. También a veces, claro, es que son, hombre, todos somos, los que somos padres, ¿no? Y tal, vemos sobre todo ese tipo de delitos, ¿no? En los que, tipo, me estaba acordando de la chica esta de, creo que Mailuz, ¿no? De Andalucía, que evidentemente dan mucho más juego, pero el por qué yo creo que es un tema de los medios y que habría que preguntar a los medios, porque evidentemente si lo hacen es porque, sobre todo las cadenas privadas, les es rentable a nivel de audiencia, ¿no? Si, yo creo que ahí es como siempre, que es primero la demanda o crear esa demanda, ¿no? De la audiencia. Yo estoy en un medio privado, entiendo, y no te puedo decir. Y luego está, hay muchos timis y diretas. Luego también muchos de estos delitos, supuestamente delitos, el famoseo este casposo que últimamente se ponen querellas y denuncias cada 2 por 3. Eso es una opinión también personal y asumo con todas las consecuencias, con los atestados que están los juzgados que tengamos que ver, como tal famoso igual de denuncia porque me dijo que tal o que cual, me parece un poco ya... Y que suena en muchos casos a montajes. A montajes y a luego ir a declarar. O sea, me parece un uso de la justicia que yo creo que yo regularía para que eso, cuando se viese que tal, llega un momento que el Estado pudiese reclamarle a esa gente por el servicio que le está prestando, cuando realmente es un servicio público, pero a la gente que lo necesita, ¿no? A la gente que encima se lucra de ello. Y activar el delito de denuncias falsas. Efectivamente, estoy de acuerdo. Bueno, claro, que nos va a decir César a nosotros que desde la abogado responde, cuando estamos cerca de las 11 de la noche, estamos a estas mismas horas rivalizando con programas que se recrean en supuestos delitos. Efectivamente. Tenemos que alabar, no solamente por supuesto agradecer que nos sigan, sino alabar el buen gusto de nuestros televidentes que optan por este programa que, bueno, desde nuestra modestia, pero bueno, desde luego firmemente trata de enseñar, y otros programas de otras cadenas, sin querer por supuesto criticar a nadie ni dar lecciones, pues apuestan un poco por recreaciones de muchos casos, pues delitos pues que no parecen muy verdaderos. Y amenazas de querellas y denuncias entre ellos mis abogados, tal y cual, por Dios. Claro. En fin. Bueno, vamos a ver, otra cosa que nos interesa saber un poquito, los tipos de penas, grandes rasgos. Vamos a ver, los tipos de pena en principio se califican en el Código Penal. De memoria, evidentemente, yo no me lo sé, nunca estudié de memoria, siempre intenté entender las cosas antes que memorizarlas sin más. Creo que eran leves, graves y menos graves y graves, ¿no? Y en función de la duración de las penas, ¿no? Entonces, en función de ese tipo de tal, se clasifican así. Eso como penas general. Luego, tipos de penas, podemos tener como penas también, las multas es una pena, no deja de ser una pena, porque tú puedes ser delincuente, convicto y confeso, que se dice, y sencillamente la multa que te pongan, o sea, la pena que te pongan sea una multa. Luego tenemos, no necesariamente hay que ir a la cárcel por cometer un delito. Luego tenemos arrestos domiciliarios, medidas de seguridad, medidas cautelares. Es muy... A ver, si es para que la gente media entienda, aparte de esa clasificación, penas leves, graves y menos graves, que se usan para diferentes regulaciones y graduaciones, como pena de tal está evidentemente la privación de libertad, la coercitiva de la multa, y luego hay medidas de orden de alejamiento, destierro. Eso depende, claro, el Código Penal tiene de todo, ¿no? Y enlazado con ello, nos preguntan a veces si cabría en nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico, penas que a veces se llegan a proponer, sobre todo en momentos en los que hay crímenes muy graves, como la pena de muerte y la cadena perpetua, bajo el punto de vista de César Crego, desde el punto de vista obviamente jurídico. Yo ahora mismo, sin entrar en detalles políticos o de oportunidad, yo entiendo humildemente que de ley no cabe. O sea, los artículos 15 y 25 de la 15 en cuanto abole expresamente la pena de muerte en la Constitución, además están los hechos fundamentales. Salvo en tiempos de guerra. Salvo en tiempos de guerra. Bueno, pero eso es un estado de excepción, ¿no? Entendemos tal, que aún así habría que ver hasta qué punto, a Dios gracias, desde que la Constitución no está en estado de guerra, hasta qué punto eso sería constitucional a su vez, ¿no? Porque a lo mejor contraviene otros artículos de la Constitución, ¿no? Eso en cuanto a la pena de muerte, ¿no? Entonces, habría que reformar la Constitución, ¿no? Con todos los sistemas de rigidez que creo recordar que eso tiene. Y en cuanto a la cadena perpetua, yo entiendo que lo mismo en función del artículo 25, por una sencilla razón, ¿no? Nuestro derecho no es un derecho retributivo. ¿Qué significa el derecho retributivo? Tú no pagas y ya está. O sea, la pena que te ponen supuestamente no es como maté a una persona, voy a la cárcel 10 años y ya pagué. Como algunos delincuentes te dicen, yo es que ya pagué. No, mira, no. La pena, por lo menos el espíritu de la pena es de reinserción, de reeducación, ¿no? Porque si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Porque si no diría, bueno, mira, como te he robado 10 millones, voy a la cárcel 3 años, bueno, ¿qué más me da? No esa es la función.